Hola, muy buenos días. Les queremos dar un fuerte saludo a todos nuestros amigos de la Cumbre Sabia Mayores que nos hicieron esta cordial invitación. Nosotros muy felices de aceptarlos, somos Nehuen Botanicum y hoy día les queremos presentar un taller que se llama Selva Urbana y donde vamos a aprender lo esencial, que es los cuidados básicos de las plantas de nuestro hogar, ¿ya? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es lo esencial? ¿No es cierto? Y para eso tenemos que entender cómo funcionan las plantas. ¿Ya? Las plantas hacen fotosíntesis, eso quiere decir que pueden captar la luz del sol y hacer su propio alimento. Pero necesitan cosas. Necesitan, obviamente, lo primero que dijimos, el sol. Luego necesitan agua de riego, que tenemos que entregársela a nosotros. Y por último necesitan abono, que son los minerales, que también están dentro del sustrato que nosotros le proporcionamos. Vamos a ir por partes. Entonces, la primera parte es ver de dónde proviene el sol. ¿Ya? Dentro de nuestro hogar, las plantas pueden recibir distintos tipos de iluminación. Pueden ser sol directo, pueden ser espacios con claridad o espacios como más sombríos. Así podríamos clasificar, digamos, los espacios dentro de nuestro hogar. ¿Y por qué tenemos que saber esto? Porque las plantas también obedecen a estos distintos tipos de sol. Les vamos a ilustrar esos tipos de lugares. Por ejemplo, si tuviéramos un helecho, tendríamos que aprender que los helechos son para espacios algo más sombríos, ¿ya? Entonces podrían ubicarse en espacios como las habitaciones, el living comedor y esos lugares. Ahora, en el otro extremo tenemos las plantas que podrían estar cercanos a los ventanales de la casa, que podrían ser o las terrazas o directamente en nuestro patio, ¿ya? En el sol directo. ¿Qué podríamos ubicar ahí? Aquí tenemos esta planta que se llama quisco, que es un cactus chileno, ¿ya? Y este se llama nido de águila. Luego tenemos espacios céntricos, ¿ya? Esos espacios son con claridad y generalmente son la mayoría de los lugares dentro de nuestro hogar. Living comedor, por ejemplo, son espacios que entregan una claridad sin sol directo y se sienten como percibido mucha luz, ¿ya? Esos espacios pueden albergar la mayor cantidad de nuestras plantas de interior. Y aquí tengo dos ejemplos para esos espacios. ¿Cuáles son? Este es el típico Ficus elástica o comúnmente llamado gomero. Luego tenemos este que se llama Ficus benjamina, esta es una variedad Hawái, ¿ya? Necesitan bastante claridad dentro de nuestro hogar y sin sol directo. Ahí podríamos ya tener una clasificación dentro de nuestro hogar y poder determinar qué lugar es más adecuado para qué planta, ¿ya? ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para cuando nosotros vayamos a comprar plantas y sepamos los espacios que tenemos en nuestro hogar y qué podemos nosotros ofrecer a las plantas. Entonces, después que sabemos qué podemos ofrecer, nos preguntamos qué podemos comprar y las traemos a nuestro hogar sabiendo ya que tienen la luz necesaria que les va a permitir desarrollarse de una buena forma, ¿ya? Por lo contrario, ¿qué ocurre si es que, por ejemplo, este helecho se va al otro lado, al lugar con un sol extremo, y el cactus se va al lugar donde le recibe mucha sombra? Este cactus lo que le va a ocurrir que le va a ocurrir un fenómeno que se llama etiolación, que se empiezan a poner blanquitos y flacos, larguchos, les falta luz, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Simplemente llevándolo al espacio adecuado, ¿ya? Luego, esta planta, que es el helecho, que si lo ubicamos en un espacio con más sombra, se nos va a quemar. Con sol directo probablemente va a tener muchas heridas y va a terminar viéndose estéticamente muy, por decirlo, moreteado, termina estando no en su estado de salud óptima, ¿ya? Entonces, lo primero básico y esencial de lo esencial viene siendo el espacio adecuado para cada planta, ¿ya? Luego, que ya sabemos que puede recibir la luz adecuada, va a poder hacer su fotosíntesis, tenemos que determinar las otras dos cosas, que nosotros la tenemos en un espacio confinado y por ende necesitan alimento, o sea, el abono, y el mismo hecho de estar en un espacio confinado no están en la naturaleza y necesitan riego, ¿ya? En su espacio natural, las lluvias y todas esas cosas, digamos, suplen esa necesidad. Vámonos al tema del riego y vamos a ocupar estos mismos ejemplos, ¿ya?
En temas de riego, para las plantas de nuestro hogar tenemos los riegos distanciados, los riegos moderados y los riegos frecuentes, ¿ya? En el extremo de los riegos distanciados o bien moderados, que se les dice, están los cactus y las suculentas, ¿ya? Estas que estaban en los espacios que las teníamos con más iluminación, también necesitan, bueno, principalmente los cactus y las suculentas necesitan un riego que más bien tiene que ser distanciado. ¿Qué quiere decir esto? Que entre riego y riego yo tengo que dejar un espacio donde la planta se va a secar. O sea, el sustrato va a estar de esta forma. Ustedes la toman y la tierra está un poco más suelta, ¿ya? Eso quiere decir que el sustrato está bien seco, ¿ya? Y permite que la planta pueda desarrollar mejor digamos, su vitalidad. ¿Y por qué? Porque si yo me paso, los cactus de suculenta van a terminar fracasando y van a terminar pudriéndose todo lo que viene siendo el espacio radicular. Y a veces, si uno los mueve, los cactus se caen. Y eso es el resultado de que ustedes probablemente se estuvieron pasando del riego y la planta se le pudieron las raíces, ya no están ni siquiera aferrándose. Recordemos que las raíces sirven para absorber alimento, agua y también para anclarse a la maceta, o sea, para aferrarse. Es una forma de sostenerse. Si la planta se pudre, se les va a caer completa, ¿ya? Entonces, ese viene siendo lo que es el riego distanciado. Luego tenemos el riego moderado, que es, digamos, una regla muy importante. Y el riego moderado tiene que ser un poco parecido a este. Pero nosotros vamos a regar cuando el sustrato sintamos que esté seco, ¿ya? En este podemos sentirlo seco y esperar unos días, ¿ya? En cambio, en un riego moderado, nosotros apenas sentimos que está seco, reanudamos el riego. Si no hacemos eso, la planta empieza a también sufrir estrés, ¿ya? Entonces, las plantas de riego moderado no necesitan espacios muy largos de riego porque se van a estresar. Y el estrés se va a expresar en hojas acucharadas que se empiezan a poner así como onduladas o cóncavas así. ¿Y por qué? Porque en el fondo le está faltando agua, le falta hidratarse. Hay muchas que avisan, ¿ya? Esta no, pero hay algunas que empiezan a bajar sus hojitas y obviamente falta agua. Ustedes tienen que regarlas de inmediato, ¿ya? Si no hacen eso, hay un momento que se le llama punto de marchitez permanente, donde a pesar de que ustedes realicen el riego, la planta no va a volver a rehidratarse, ¿ya? Esas son las plantas que necesitan un riego moderado. En cambio, el punto de marchitez permanente de una cacto o una suculenta es mucho más extenso y resisten momentos secos prolongados. Luego tenemos las plantas de riego frecuente. Si nosotros tenemos un sustrato con buen drenaje, que quiere decir que al regar el agua pasa rápido, esta planta no va a tener ningún problema en que la podamos regar muy, muy frecuentemente. Le echamos agua y la idea es mantenerla siempre húmeda. En eso consiste el otro extremo de riego, ¿ya? En este caso tenemos los helechos, que es un muy buen ejemplo de riego frecuente, porque en la medida que nosotros la mantenemos bien hidratada y siempre húmeda, la planta va a seguir dando y dando hojas sin parar. No tiene fin. En cambio, las de riego moderado, si yo las riego frecuente, también me equivoco. O sea, son muy pocas las plantas que se riegan frecuentemente, ¿ya? Pero tienen que tenerlo en consideración. Traten siempre de averiguar, este es un consejo, un tips, siempre averigüen el nombre de la planta que ustedes tienen. Es muy importante, es fundamental, porque van a poder buscarla, digamos, en algún libro o van a poder buscarla en internet y saber y aprender un poco más de sus propias necesidades, ¿ya? Siempre es bueno leer un poco de cada planta que voy trayendo a mi hogar, o al momento de adquirirla siempre pedir los cuidados. O sea, ¿me puede explicar un poco sobre el riego? ¿Cada cuánto la puedo abonar y dónde la ubico? Son como las tres preguntas principales, ¿ya? Entonces hemos visto lo que viene siendo el lugar o la luminosidad. Después vimos lo que viene siendo el riego, que también es muy esencial para las plantas. Luego tenemos el tercer punto, que es muy esencial para las plantas y mucha gente no lo puede visualizar, es el abono. ¿Y qué es el abono? Es la alimentación. La alimentación es fundamental. ¿Por qué? Porque las plantas en la naturaleza, con sus raíces, se permiten por sí mismas explorar los lugares y en la medida que faltan nutrientes pueden seguir avanzando por el suelo.
Luego nosotros lo que hicimos al tener estas plantas en maceta es una responsabilidad porque ellas ya no pueden explorar. Y el hecho de que no puedan explorar es lo que indica que nosotros tenemos como una, por decirlo, un deber de abonarla, de entregarle la alimentación adecuada. O si es que ya colman la maceta, como esta que ya la verdad es que se ve más o menos bien enraizada y la maceta es pequeña para él, trasplantarla también es parte de nuestra responsabilidad porque están quedando muy apretadas y así le damos un mejor hogar. Después vamos a ver cómo hacer un trasplante, ¿ya? En este momento quiero ejemplificarles lo que viene siendo el abono. Yo tengo dos abonos aquí, ¿ya? Bueno, son re buenos, independiente de la marca, voy a explicarles qué son, ¿ya? Este es guano marino, que es el producto, es básicamente un residuo orgánico, viene siendo estiércol, pero de aves, por eso es guano marino, ¿ya? Es rojito y es totalmente mineral. ¿Qué quiere decir? Que es mineral, que es como arena, ¿ya? Y este se puede aplicar principalmente, nosotros lo recomendamos para los cactus y la suculenta. Luego tenemos el humus, que es un abono mucho más orgánico y es negro, ¿ya? Es el residuo que sale de la... es como caca de lombriz, eso es el humus. ¿Y para qué sirve? Para alimentar a todas las plantas que ya les gusta tener una tierra mucho más negra. Ya vamos a diferenciar. Los cactus y las suculentas generalmente están en tierras que son más minerales, que son parecidas a la arena, con muy buen drenaje y todo, y muy poca materia orgánica, o sea, no tan negra. Eso es lo recomendable. Luego tenemos en el otro extremo, por ejemplo, la mayoría de las plantas de interior, como aquí tenemos el nido de águila, gomero y ficus. Son plantas que gozan de la tierra negra, ¿ya? Y eso es porque es muy rica en materia orgánica y humus. Y eso es el producto que nosotros ocupamos para alimentar las macetas. Cuando nosotros adquirimos una planta, ocurre que luego de una temporada aproximadamente, o incluso podría ser menos, dependiendo de la calidad del sustrato, empiezan a tener carencias nutricionales porque la planta ya exploró y se alimentó muy bien, pero después se acaba. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Abonar. De eso se trata esta parte. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cada cuánto lo abono y con cuánta cantidad lo abono? ¿Ya? Vamos a, independiente de qué producto, ya sea humus para las plantas de interior o guano marino para los cactus y las suculentas, se aplica por tamaño de maceta. ¿A qué voy? Si es que tengo este cactus y esta maceta es de aproximadamente unos 17 centímetros, luego tengo esta maceta que tiene aproximadamente 25 centímetros, vamos a ocuparlo de parámetro. 25 centímetros para arriba es mejor aplicar una cucharada sopera del producto, ¿ya? Una cucharada se esparce alrededor de la planta. En este caso, aquí tenemos el ejemplo. Se esparce en todos los bordes y luego podemos incluso con la mano tratar de incorporarlo. También es recomendable hacerlo antes de cada riego. ¿Por qué? Porque lo vamos a incorporar con el riego de inmediato, ¿ya? Entonces les decía que una cucharada sopera para plantas mayores a 25 centímetros de diámetro de maceta. O plantas menores como esta, una cucharada de té y con eso basta. Estaríamos perfectos. Lo mismo para este tipo de plantas que son las plantas de interior, ¿ya? Una cucharada sopera o cucharada de té. La siguiente pregunta es ¿cada cuánto? ¿Ya? ¿Cada cuánto lo hacemos? También es por separado. Por ejemplo, los cactus y las suculentas se puede aplicar una vez en cada estación del año. Por ejemplo, ahora va a llegar la primavera y la primavera se aplica al inicio. O sea, al inicio de primavera, el 21 de septiembre, podríamos partir aplicando hacer una aplicación de guano marino con una cucharada de té. Y luego esperamos hasta la siguiente temporada. Al comienzo del verano, ya han pasado 3 meses, la planta ya pudo haberse aprovechado súper bien todo eso. Se hace la segunda aplicación. Y eso quiere decir que para cactus y las suculentas podríamos alimentarlas con guano marino 4 veces al año. Luego tenemos las plantas de interior. Estas plantas son, la verdad, un poco más demandantes, ¿ya? De hecho, estas dos, los ficus, que ya sea el gomero o el benjamina, son plantas que son árboles.
potencialmente son árboles, plantas que crecen muy grandes, cada 2 años cambiarla de maceta, por ejemplo. Estas las abonamos una vez al mes, ¿ya? Estas son pequeñas, entonces por ende cuando la maceta es pequeña le aplicamos una cucharada de té al mes y con eso estamos ok. Lo mismo para el nido de águila o los helechos, ¿ya? Una vez al mes. ¿En qué momentos? Estos son 4 veces al año, al comienzo de cada estación. Estas son casi durante todo el año. Y la pregunta, ¿cuándo no abono? Porque hay momentos en que no hay mucha actividad en las plantas, ¿ya? Y cuando no hay mucha actividad, ustedes tienen que verlo, los brotes, ¿ya? Si yo veo que mi planta, los brotes no están saliendo, en este caso sí. Esta tiene una hoja nueva, aquí, como la pueden ver, rojita, recién saliendo. Eso indica que está en crecimiento. Entonces me está diciendo que está creciendo. Y estamos en invierno, pasando para primavera. Y si estamos en invierno, uno podría deducir que no se le aplica nada, pero al contrario de cómo se indica, la planta está creciendo, entonces sí la abonamos. Si la planta está en descanso invernal, que estamos justo en esta estación, entonces simplemente no le aplicamos, porque ustedes tienen que verificar si está creciendo o no. Si no está creciendo, no apliquen en invierno. Si está creciendo, aplicar en invierno. Y casi siempre ya en primavera, verano, casi todas las plantas crecen. Entonces siempre se aplica una vez al mes en primavera y verano. Y en otoño ya uno empieza a ver cuáles crecen y cuáles no. ¿Ya? Hay algunas que crecen incluso más en estas épocas frías. ¿Ya? Eso respecto a lo que viene siendo la alimentación, digamos, mineral, que se le dice, la alimentación de, digamos, los nutrientes. Entonces ya hemos cubierto todas sus necesidades. Hemos visto la luz para las plantas, que es principalmente ver en qué lugar colocarla dentro de nuestro hogar. Vimos cada cuánto regarlas, que también es súper importante, o sea, los tipos de riego, si es moderado, distanciado o frecuente, ¿ya? Y lo último que vamos a ver es cómo trasplantar nuestras plantas del hogar, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? ¿Cuándo vamos a trasplantar? Hay varios momentos. Aquí tengo, esto se llama Philodendro paraguayo, ¿ya? Está en una maceta más bien de reproducción de plantas. Generalmente los invernaderos vienen así, ¿ya? Entonces, tiene las raíces afuera, estas son sus raíces aéreas, raíces por abajo de la maceta. Ese es un gran indicador. Cuando las plantas empiezan a asomar sus raíces por los hoyitos de la maceta, quiere decir que están colmando la maceta más o menos por todos los espacios. Entonces, ¿cuáles son las razones para hacer un trasplante? Cuando ya vieron que la planta colonizó toda la maceta, o cuando ya la misma planta es muy grande para la maceta y básicamente se les cae. O sea, es un tema ya físico. Si es muy grande la planta para una maceta tan pequeña, tiene que equilibrar la proporción. De hecho, esta ya es muy pequeña para la maceta. Cumple los dos requisitos. Es muy pequeña la maceta y tiene muchas raíces. Y por lo visto, en esta maceta que tenemos nosotros de biobambú, una maceta ecológica, se vería bastante equilibrada en temas de tamaño, ¿no es cierto? Ahí están las dos razones. Así que vayan verificando sus plantas en el hogar a ver si pueden trasplantar una que otra. Ya es una actividad muy entretenida. Y los trasplantes ya van a empezar. Es el mejor momento, ya vamos a partir que a poquito para la primavera. Es un momento espectacular para los que nos gusta la jardinería, podemos hacer muchas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, una planta, los requisitos que es para trasplante, una maceta que obviamente sea más grande que la anterior. Por lo menos tiene que ser 2 números. Las macetas tienen número y obedecen generalmente al tamaño. Por ejemplo, esta maceta acá abajo dice 15. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que mide aproximadamente 15 centímetros de diámetro del círculo, ¿ya? De diámetro de circunferencia, ¿ya? Y se tiene que agrandar, si es 15, a una de 17, que quiere decir 2 centímetros más, o 3 centímetros más, y digamos, es para que tengamos 2 temporadas de desarrollo de raíz, ¿ya? Entonces, luego tenemos que tener un sustrato. Nosotros tenemos este sustrato especial que es un sustrato ecológico premium, hecho por nosotros, Nehuen Botanicum, y tiene compost, tiene perlita, vermiculita, y también viene reforzado con humus y biocarbón, que esos son nutrientes, viene abonada, por decirlo. Ya viene
viene completa. Eso es muy bueno. Fíjense cuando compren sustratos que aparte de ser solamente un sustrato o un sostén para la planta, también tenga alimento. Y con eso tienen que preguntarle si tiene humus, bien abonada o qué tiene para que en el fondo la planta pueda desarrollarse correctamente. ¿Ya? Este es nuestro sustrato, maceta planta. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver los detalles de cómo trasplantarla. En bolsita es básicamente romper la bolsita. Ya la vamos a romper. Y vamos a realizar el trasplante, ¿ya? Si se fijan, esta maceta, ahí está. Vamos a dejarla acá abajo y seguimos. Se puede observar todas las raíces, esto se le dice pan de raíces, terrón de raíces, cepellón, tiene muchos nombres, ¿ya? Pero claramente nos muestra que hace un buen tiempo ya necesitaba un trasplante. Ya, ¿cómo continúa el trasplante? Les voy a explicar un detalle antes, porque esta de la maceta de bolsa no es tan común, pero esto es más común, por ejemplo. Este gomero. ¿Cómo sacar una planta de esta maceta? Principalmente colocando los dedos entre medio y después presiono acá atrás. Y la planta sale completita, si se fijan, ¿ya? No la voy a trasplantar, la voy a dejar exactamente igual como está. Pero era para explicarles cómo se hace con estas plantas con maceta, con otro tipo de maceta, ¿ya? El trasplante, ¿cómo continúa? Necesitamos colocar tierra al fondo de la maceta y también calcular más o menos que la planta quede el nivel de la tierra que yo voy a echar, ¿ya? El nivel de la tierra que yo voy a echar tiene que quedar justo a este borde, ¿ya? ¿Qué es esta línea? Esta línea separa la parte... Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Esta línea separa la parte subterránea de la parte aérea, ¿ya? Entonces, eso me dice que yo tengo que echar la tierra hasta este borde. ¿Por qué? Si lo entierro hasta acá, las raíces no se desarrollan más para arriba y voy a perder esta parte. ¿Ya? Esta parte tiene que estar bajo la tierra. Y si la entierro más arriba, es dificultoso también para la planta brotar o se puede pudrir porque esta parte es aérea, necesita aire. Ese es el límite, ¿ya? Entonces calculamos, esta tiene que estar más o menos a esta profundidad. Ahí. Lo otro que les voy a decir es que la maceta tiene una línea. ¿Ya? Esta línea quiere decir que yo la voy a respetar, hasta aquí voy a echar tierra, no la voy a llenar más porque de aquí para allá yo puedo ocuparla para echar agua, para echar nutrientes, para abonar, ¿ya? Entonces voy a sacar y voy a aplicar sustrato Neuen, ¿ya? Por ahí. Voy a acercar para que ustedes observen el sustrato. Así se ve, ya es una mezcla de todo este tipo de nutrientes y distintos elementos. Ya voy a posar la maceta, o sea, el cepellón, ahí. Así vamos. No sé si se observa bien, espero que se observe bien. Ya. Luego tengo que llenar hasta el nivel que les dije. Voy a llegar hasta ese borde. Ya. Aquí tiene esta raíz que está seca. Ustedes las podrían cortar. Y creo que no ando con tijera. Si no la pueden cortar, tienen que tratar de dejarla hacia adentro, ¿ya? Ahí, y ahí quedó todo adentro. Voy a rellenar con tierra ahora. Ya, como pueden ver, la llené bastante, pero lo que voy a hacer ahora es, así, esparcirla. Aprieto mínimamente para afirmar la tierra, no hay que compactar ni apretar tanto, no es la idea, ¿ya? De hecho, no lo aprietan mucho y luego con el primer riego la tierra va a ir bajando, se va a ir afirmando. Ya no es necesario que nosotros la compactemos porque vamos a quitar espacios de aire que son necesarias para el desarrollo de las futuras raíces. ¿Entendido? Entendido. Ya. Entonces, como pueden ver, la planta ya quedó perfectamente trasplantada.
siempre traten de fijarse de dejarla en el centro de la maceta, ya que no se les quede plantada a alguno de los extremos, porque así la raíz se desarrolla para todos los bordes. ¿Ya? El cepellón tiene que quedar puesto al medio de todo. ¿Ya? Y así quedó nuestro lindo trasplante. Ya vamos a dejarlo por acá. Bueno, les quiero contar que atrás de cámara también está la Nati y Camila. Hola. Que pueden saludar. Y bueno. ¿Podemos hacer algunas preguntas también? Exacto, las quería invitar a que pudieran hacer preguntas porque hemos visto lo esencial. Vimos riego. Riego tiene que ver con la luz y los espacios donde lo ubicamos dentro de nuestro hogar. Hemos visto, luz. Riego, que tiene que ver si es un riego distanciado, moderado o frecuente. Hemos visto abonos, cada cuánto echarlo, cómo echarlo y qué cantidad. Y hemos visto el trasplante. Esos son los 4 puntos que hemos revisado que son como los esenciales para el cuidado de las plantas de nuestro hogar. ¿Ya? Y a raíz de eso las invito para que nos realicen algún tipo de pregunta. Bueno, muchas gracias Pato por este taller que nos has brindado. Agradecemos también a Cumbre Sabia Mayores por la invitación. Ojalá que les guste, que aprendan y que se motiven. Y les invitamos a seguir también nuestra página www.nehuenbotanicum.cl y el Instagram nehuenbotanicum, donde pueden comprar todos nuestros productos, no solo en Santiago, sino que también a nivel nacional, porque hacemos envío vía Starket. Y para las personas que están en otros países mirándonos, también que consideren los mismos factores en sus plantas, que claramente por distintos territorios va variando los tipos y las especies, ¿no? Pero son los mismos factores a considerar. Exacto. Yo ahí quería hacer una pregunta. La Nati tiene una pregunta, sí, ¿ya? Yo tengo una pregunta. Tú nos comentabas que la época ideal para abonar era la primavera acá en América, o sea, Sudamérica. ¿Qué pasa, por ejemplo, en otros continentes como Europa, que sabemos que ellos están, en estos momentos están, me parece que en verano? ¿Cuándo tendrían que ellos abonar y hacer como este tipo de trasplantes y estos trabajos de jardinería? ¿Cuál sería el momento indicado para ellos? Mira, buena pregunta. El hemisferio norte, y principalmente como tú hablas de Europa, tiene una contraestación a la nuestra. Y básicamente se les suma 6 meses cuando ellos busquen en internet información de cuándo, cómo y hacer cosas. Busquen climas mediterráneos y que hablen, digamos, si son páginas de internet sudamericana, les suman 6 meses y van a tener los mismos. O simplemente, y más fácil, es hablar de estaciones del año. ¿Ya? Por eso cuando nosotros mencionamos sobre la primavera, que es un buen momento para hacer trasplante, para empezar a abonar con más fuerza, claramente ellos tienen una primavera contraria a la nuestra, todo el hemisferio norte, pero también es la misma estación, la primavera. ¿Ya? Es la mejor forma de guiarse. Siempre entonces en primavera. La primavera es el momento donde se imparte con más fuerza. ¿Ya? Y en el caso de los países, por ejemplo, Centroamérica, pienso, que no tiene como oscilaciones térmicas tan grandes, ni cambios de temperaturas tan grandes, sino que son climas más bien templados y con temperaturas. Claro, los son tropicales, subtropicales, y esos climas tienen una estacionalidad casi la nada demarcada. Bueno, en el tema incluso de cultivo, en los lugares tropicales ellos suelen decidir cuándo hacer sus cosechas, ellos lo hacen cuando quieren. Tienen algo muy, muy, muy estable y parejo, entonces las decisiones... El trasplante puede ser en cualquier momento. Es casi en cualquier momento del año. Libre. Claro, sus inviernos son muy suaves y es el único momento en que ellos sienten que está muy fuerte, pero... ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el riego de ellos? Porque sabemos que los países tropicales son húmedos, tienen otros niveles de temperatura, bueno, como lo mencioné, otra humedad. ¿Qué pasa con el riego? Nosotros acá, Chile tiene totalmente 4 estaciones muy marcadas.
por lo que en el verano hay que regar un poco con más constancia, en el invierno muy distanciado. En esos países es como... Paradójicamente, los países tropicales pueden regar un poco menos porque gozan de tener mayor humedad ambiental. Perfecto. Nosotros en primavera-verano tenemos esto de que es demasiado una estación seca prolongada, donde la humedad ambiental es muy baja y la temperatura muy alta. Entonces sí tenemos que aumentar la cantidad de riego en los climas mediterráneos, y a diferencia de los climas que son tropicales, la humedad ambiental les permite a las plantas no deshidratarse tanto. Ya, te entiendo. Eso sería. ¿Tienes más preguntas? Sí. Yo quería preguntar algo de los abonos. Pregunta, Sí. Nati. Que Pato nos comentaba que el guano era muy bueno para los cactus y las suculentas. Sí. Quisiera saber por qué. ¿Qué ingredientes tiene que lo hace como más favorable para ese tipo de plantas? Y si es posible, por ejemplo, si yo solo tengo en mi hogar un guano, ¿es posible aplicárselo a otro tipo de plantas, como de jardín o plantas tropicales como los filodendros, los helechos? Ya, estos tiene todos los nutrientes necesarios para las plantas. Ya. Tiene los macroelementos, que son principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, y los microelementos, que son varios, pero también los tiene. Ya. Había explicado que este producto viene de las aves, se saca de guaneras de espacios costeros, un guano de ave compostado, muy bien mineralizado. Y tu última pregunta era si sirve también para plantas de interior. La respuesta es que desde luego que sí sirven. Ahora tiene que ser mucho más distanciados los abonos, porque del humus se aplica una vez al mes en momentos de crecimiento. De guano marino también respetaría lo mismo que los cactus y las suculentas, y abonaría con este producto una vez por cada estación del año. ¿Ya? Una en primavera, otra en verano, un poco menos. Ya. Porque tiene muchos más nutrientes concentrados. Ya. También te Eso quería respecto a preguntar, muchas gracias, me queda claro. También te quería preguntar por el sustrato. El sustrato de Neuen Botanicum, tú comentabas que tenía fibra de coco, perlita, vermiculita. Veo que no tiene turba. Es una decisión es una decisión que nosotros tomamos, es una decisión ecológica. De hecho, por eso se le coloca sustrato ecológico. Ya. Porque la mayoría de los sustratos contienen turba. ¿Ya? Ese elemento es un musgo del género Sphagnum, que proviene de los climas más templados, más extremos y cercanos a los polos, donde se extrae esta planta, que se considera un recurso no renovable. Ya. Crece 1 milímetro al año. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros tenemos a la Patagonia chilena. La Patagonia chilena tiene turberas, y las turberas crecen 1 milímetro al año, y ocurre que no se regeneran y no es sustentable extraerlo. Ya nosotros deberíamos, digamos, alcanzar a los europeos, que ya están más adelantados en este reglamento. Ya ellos ya tienen como más normalizado la extracción y la venta de estos productos. Ya. Acá no, acá todavía en la Patagonia está con una extracción indiscriminada. Nosotros teníamos eso de que teníamos que restarlo, y este sustrato es ecológico, viene con otros productos, ¿ya? Que reemplazan estas cosas. Y lo que se pide de la turba es una buena retención de humedad, un buen drenaje, cosa que lo pueden homologar otros elementos que se aplican en los sustratos. ¿Ya? Eso es respecto a la turba, no lo contiene, y por eso es ecológico. Felicitaciones. Qué interesante, sí. Pato, y otra pregunta en relación a las podas. Como cada acción corresponde, o sea, como está vinculado a una temperatura o a una estación determinada, ¿qué pasa con las podas? ¿Cuándo es la temporada de podas? ¿Cómo hacerlo para que la planta no se estrese? Buena pregunta. Mira, en plantas, digamos, las de nuestro hogar, que suelen ser las plantas de interior, son plantas que en sus climas más tropicales crecen frecuentemente todo el tiempo. Ellas son plantas perennes, o sea que siempre perduran sus hojas, o persistentes que se les dice, y van botando de a poco. La poda más consciente es sacar siempre lo que esté enfermo, lo que esté quebrado, seco, ¿ya? Esa es la mejor poda, es como una limpieza, una parte estética, ¿ya? La poda no tiene que ser tan fuerte, ¿ya? La poda como más productiva, por decirlo de algún modo,
es para otros ámbitos de la vida, que es cuando uno produce alimentos. Por ejemplo, los frutales se podan mucho para producir más. La de nosotros es un asunto más estético. Es bueno solamente sacar los enfermos, limpiar. ¿Ya? Eso se puede hacer todos los meses, sería hacer una actividad mensual. ¿Ya? Todos los meses deberíamos limpiar y fijarnos en qué hojas se están echando a perder, qué sacar y qué no. ¿Ya? Eso es respecto a las podas y limpieza que se les dice. Yo tengo la última pregunta. Después de hacer el trasplante, ¿se riega la planta? Muy buena pregunta, porque ese punto había faltado. Y sí, de hecho tengo aquí, podría dejar todo mojado. Ya aquí está. Tenemos la planta en nuestro sustrato lista y trasplantada, y como la Nati dice, siempre es importante hacer un riego post-trasplante para no estresar a las raíces, porque ¿qué hacemos? Nosotros las sacamos y esa parte de raíces se expone al aire, se secan. Las raíces, por naturaleza, y si se fijan en la vida, las plantas nunca muestran sus raíces, siempre están en el suelo. Entonces nosotros estamos haciendo algo que no es tan natural, siempre tenemos que evitar que se sequen rápido, y por eso se hace un riego post-trasplante lo más rápido posible. Ya vamos a hacerlo de inmediato. Aquí teníamos el agua. Como esa recién la trasplantó el Pato, ahora la regamos. Claro, acabamos de terminar, digamos, el trabajo completo. ¿Ya? Aquí vamos a esperar a que el agua vaya drenando. Y ahí va bajando, e incluso podemos hacer otro riego para que se humecte todo. Y así la planta se estresa menos. ¿Ya? El trasplante significa un gran estrés. Claro, hay que considerar que para trasplantar hay que intentar que el nuevo hogar de la plantita sea muy similar al antiguo para que no sea tan... Claro, otro estrés más, claro, eso lo estresan menos, tan ¿no? chocante. Bueno, Exacto. Pato, muchas gracias entonces por tus enseñanzas, por los conocimientos y el trabajo de Nehuen Botanicum. Gracias a la gente de la cumbre, y todos súper bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a trabajar, a conectarse con las plantitas y a crear su propia selva urbana en casa. Muchas gracias.